Bien, entonces vamos a aplicar este problema que dice, de la siguiente reacción química que tendríamos acá, ácido nítrico más hidróxido cúprico y se obtiene nitrato cúprico más agua. Entonces voy a formular, el primer inciso de la pregunta es formular la ecuación química. Todo ácido siempre tiene hidrógeno, ¿ya? Vamos a poner el hidrógeno, ustedes vayan copiando también. Luego anotamos el nítrico, que es el nitrógeno, N, nitrógeno, N. Y como termina en ico, todo lo que termina en ico u oso lleva oxígeno. Lo que termina en uro no lleva oxígeno. ¿Ya? Entonces, vamos a poner el oxígeno. Bien, ahora viene la intercambio de valencia. En este caso, si dice nítrico, ico, mayor valencia, su valencia del nítrico es más 5. 5 sumado más 1 del hidrógeno serían 6. Dividido entre el menos 2 del oxígeno serían 3. Entonces colocamos el 3 al oxígeno. Listo. Ya tenemos el ácido nítrico. Vamos al siguiente. Más hidróxido cúprico. Ya vamos a hacer el hidróxido y luego vamos a obtener el resultado. Hidróxido cúprico. ¿Cómo se hacen los hidróxidos cúpricos? Se pone primero el metal Cu de cobre y al lado le ponemos el grupo funcional de los hidróxidos que es HO. ¿Ya? Que es HO. Bien. Cúprico. Si termina en ico, su valencia del cúprico sería más 2. La valencia del OH es menos 1. Intercambiamos valencia. El 1 viene al cobre, que no es necesario anotar, y el 2 iría entre paréntesis aquí al OH, y lo colocamos el 2 fuera del paréntesis. Y listo, ya tenemos el hidróxido cúprico. Borramos entonces las valencias. Una vez que se intercambia, ya se borra la valencia. Vamos ahora al nitrato cúprico. Nitrato cúprico. Entonces, esta es una sal. Cúprico, vamos a anotar primero el cobre, Cu, Cu. Luego el nitrato, N. Y obviamente que tiene oxígeno. ¿Por qué? Si el ácido acá tuvo oxígeno, entonces aquí va a tener oxígeno también, ¿no? Muy bien. Ahora sí vamos a intercambiar valencia. Nítrico ya dijimos que tiene valencia más 5. Cúprico dijimos que tiene más 2. El oxígeno siempre tiene menos 2. Bien, ¿cómo se hace aquí el intercambio de valencia? Acá no voy a sumar 5 más 2 porque da 7. Va a dar impar. ¿Ya? 5 más 2 da 7. Impar. No me conviene. Entonces voy a sumar con el 1 que está acá, que se sobreentiende. 5 más 1 del cobre que se sobreentiende, 6. Dividido entre 2, 3. Ese 3 le voy a poner al oxígeno. ¿Ya? 5 más 1, 6. Entre 2, 3. Y este 2 del cobre tiene que pasar entre paréntesis aquí afuera. Ahí pasaría el 2. Y esto. Eso sería el intercambio de valencia. ¿Ya? 5 más 1, 6. Entre 2, 3. El 2 del cobre pasa aquí. Entre paréntesis. Y una vez hecho eso, borramos entonces ya las valencias que está aquí arriba. Más agua. Más agua. Entonces ya el agua conoce que es H2O. Más H2O. Ya. Bien. De esa manera tenemos nuestra ecuación simbólica de la reacción química. Ahora vamos a responder el inciso, bueno, aquí no le puse, inciso B. La igualación por cualquier método. Ya, aquí quiero que atiendan cómo se iguala. Voy a poner otra cosa. Bien, igualando. ¿Qué significa igualar? Que tengan los mismos átomos de elementos a la izquierda como a la derecha. Es decir, del igual a izquierda la misma cantidad que la derecha.
Vamos a empezar siempre por el metal. El metal aquí es cobre. Claramente aquí se ve que el cobre es 1 y acá también 1. O sea que quiere decir que ya está igualado, 1 y 1. Estoy aplicando el método del tanteo. Entonces, cobre 1, cobre 1. Nitrógeno. Acá nitrógeno se sobreentiende que es 1. Y acá al lado derecho vemos que el nitrógeno tiene 1, pero multiplicado con el 2, que está fuera del paréntesis, serían 2 nitrógenos. 2 por 1, 2 nitrógenos. Entonces, aquí tendría que ponerle un 2 así de grande, el mismo tamaño, ¿ya? Que la letra. Entonces, ahora sí ya tendría 2 nitrógenos y 2 nitrógenos, ¿ya? Luego, ¿qué sigue? El orden sigue hidrógeno. Después del metal, no metal, después el hidrógeno y al último el oxígeno. Vamos a igualar el hidrógeno. Acá tenemos hidrógeno. 1, obviamente multiplicado con el 2, serían 2 hidrógenos que tendría ahí por una parte. Por el otro lado, aquí también hay hidrógeno. Dentro del paréntesis hay un solo hidrógeno. Multiplicado con el 2 de acá, serían 2 también. O sea que 2 más 2 llegaría a ser igual a 4 hidrógenos que tendríamos al lado izquierdo. Lado derecho solamente tendríamos 2 aquí en el agua. 2. Para eso tendríamos que ponerle un 2 grande ahí. 2 por 2, 4 hidrógenos. Ya borramos eso. Seguimos. Ya está el hidrógeno. 4 hidrógenos y 4 hidrógenos. Faltaría el oxígeno. Veamos el oxígeno. Fíjense que aquí tenemos 3 oxígenos multiplicado con el 2 llegarían 6, 6. ¿Sí? 3 por 2, 6. Más, aquí también hay oxígeno. Dentro del paréntesis hay un solo oxígeno multiplicado con el 2 serían 2. 6 más 2, ¿qué me da? 8. 8, ya. Vamos al lado derecho. Vemos que aquí el oxígeno son 3. Multiplicado con el 2, 3 por 2, 6 oxígeno. Más los 2 aquí, porque aquí hay 1 multiplicado con 2, más los 2, igual da 8. Y ya está igualado. ¿Ya? Bien. De esa manera se iguala por el método del tanteo. Bien. Ahora vamos a explicar cómo se hace el inciso C, la demostración de la ley de la conservación de la masa. Para ello, necesitamos los valores de los pesos atómicos de los elementos que participan en esta reacción química. Vemos que participa el cobre, el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno. Y eso lo vamos a obtener en la tabla periódica. En la tabla periódica van a conseguirse, ustedes deben tener una tabla, van a encontrar que el peso atómico del cobre es 64 gramos. Ahora, si ustedes ven que en algunas tablas dice 63,89, algo así, se redondea a 64, ¿ya? A números enteros. Siempre lo tienen que redondear, no trabajar con decimales porque después eso se hace muy... los decimales hace chipar un poco en los cálculos, ¿no? El nitrógeno. El nitrógeno, según la tabla periódica, su peso atómico es de 14 gramos, ¿ya? El oxígeno es 16 gramos, eso ya lo tienen que saberlo, ¿no? Y el hidrógeno es de un gramo. Entonces, con esos pesos atómicos voy a comprobar que las masas se equiparan, es decir, se igualan. Obviamente, si se igualan es porque la igualación está bien. Y si no iguala es porque la igualación está mal. O tal vez los cálculos están mal. Bien, voy a utilizar otro color. ¿Cómo se hace la operación aquí? Ustedes estén listos con su calculadora. Como aquí hay un 2, se multiplica 2 por, abro paréntesis, el hidrógeno. Dijimos que el hidrógeno es 1 gramo. Ponemos 1 del hidrógeno. Como el hidrógeno aparece 1 como átomo, lo dejamos así como 1. Más el nitrógeno. Según la tabla, el nitrógeno es 14. Entonces ponemos acá 14. ¿Ya? Más
El oxígeno ¿cuánto es? 16. Multiplicado por el 3, porque aquí hay un índice 3, multiplicado por el 3. Cierro paréntesis. ¿Cuánto saldría entonces eso en la calculadora? Si lo tienen ahí a la mano, 2 por paréntesis 1 más 14 más 16 por 4. Por 3, perdón. 126. 126. 126. Muy bien. 126. Ponemos entonces aquí 126 gramos. ¿Correcto? Ya. Vamos al siguiente. Como aquí no hay números para multiplicar, entonces ya no necesito hacer la multiplicación. Directamente vamos con el cobre. Peso atómico del cobre, 64. Anotamos aquí, 64. Multiplicado por 1. No es necesario multiplicar por 1. Más, vamos al siguiente. Ahora sí, aquí hay un paréntesis. Ponemos paréntesis. Oxígeno, 16. Vayan sacando sus cálculos. A ver. 16. Más el hidrógeno, 1. Cierro paréntesis y tengo que multiplicar por este 2 de acá, por el 2. ¿Cuánto entonces saldría? Es 16 más 1, 17, 34, 98. ¿Está bien? ¿Sí? Confirma. Sí. Correcto. Me confirman 98. Muy bien. 98 gramos. Ahora vamos al siguiente. Resultado. Nuevamente tenemos que el cobre está aquí, no hay número acá, cobre hay un solo cobre, entonces ponemos 64 del cobre, peso atómico por 1, no es necesario, más. Abrimos paréntesis. Dentro del paréntesis tenemos el nitrógeno, que serían 14. 14 no se multiplica por 1 porque se sobreentiende que es lo mismo. Más el oxígeno, 16. Aquí ya tengo que multiplicar por 3, por ese 3 que está debajo del oxígeno. Por el 3. Cierro paréntesis y tengo que multiplicar por el 2 que está fuera del paréntesis. Por 2. Entonces, esa operación, a ver, 48, 52, 62 por 2, 124, 124, 188, ¿está bien? ¿Me confirman? Sí. Correcto, 188 gramos. A ver, esto le vamos a hacer mejor el 1 para no, parece que es 2, ¿no? Ahí, 188. Vamos con el último, agua. Como aquí ya tenemos un 2, ponemos 2 por paréntesis. 1 del hidrógeno multiplicado por 2, porque aquí hay 2 hidrógenos, directamente ponemos 2 por 1, 2. Le ponemos 2 hidrógenos. Más 16. 16 nomás, por 1 es lo mismo. Entonces, 2 más 16 serían 18, más por 2, por el 2 de acá, serían 36 gramos. ¿Listo? Bien, para confirmar que esto está correcto, está bien, se debe sumar estos 126 más los 98, va a salir 224. 224. Tiene que dar la misma suma entre 188 y 36. También sale 224. Entonces significa que está bien. Eso es para comprobar nada más. No nos pide que hagamos eso. Eso es solo para comprobar. Bien. Ahora vamos a responder a las siguientes preguntas. Ahora el inciso C, el inciso D. Me pregunta, ¿cuántos gramos de ácido nítrico se necesitan para obtener el resultado 3.75 moles de óxido plúmbico? ¿Ya? De óxido. En este caso, aquí voy a cambiar, no es óxido plúmbico, es hidróxido cúprico. Aquí tengo que modificar esto. Esta pregunta es de otro ejercicio, ¿no? Voy a poner, si es ácido nítrico, sería este inciso A. Le vamos a poner ácido nítrico, el A. Le vamos a poner de este nitrato cúprico.
¿Ya? Incisos, este va a ser el C, porque este es el B. Entonces aquí sería, para obtener 3.75 moles de nitrato cúprico, tendría que ser acá, nitrato cúprico, el nombre, cúprico. ¿Ya? Bueno, la verdad que con mouse es muy difícil de escribir. Ya, nitrato cúprico. Entonces sería el C. Pero aquí estoy relacionando gramos con moles. Ya no estoy haciendo gramos con gramos como ya les expliqué en la anterior clase. Entonces, ¿eso qué significa? Que voy a relacionar el A y voy a anotar acá. El A, ¿qué me dice acá? Que son 2 moles de A. Le voy a anotar aquí abajo. 2 mol. ¿Ya? Y el nitrato cúprico, acá, el C. ¿Cuántos moles tiene? Se sobreentiende que aquí es 1 nomás. Entonces voy a anotar más abajo un solo mol. Un solo mol. ¿Ya? Ahora estoy relacionando mol con grado. Bien, esta parte lo voy a borrar, ya no lo necesito. Y aquí voy a hacer mis cálculos en esta parte de la derecha. Bien, como nuevamente vamos a la pregunta. Como dice, ¿cuántos gramos de ácido nítrico? El ácido nítrico es el A. Entonces aquí voy a poner mi incógnita. Voy a poner X1. ¿Cuánto sería en gramos? Mi incógnita, pero en gramos. Para obtener 3.75 moles de nitrato cúprico. ¿Cuál es el nitrato cúprico? Es el C. Es el C. Entonces aquí voy a poner el, el dato. 3.75 mol justamente de nitrato cúprico. Mol se refiere a molécula. Mol es equivalente a molécula, es lo mismo. Bien, ahora voy a usar otro color verde. Ya. Voy a hacer mi cálculo. Regla de 3 simple. Si yo quiero saber cuántos gramos hay de A, entonces utilizo los gramos de A. 120 gramos del compuesto A se obtienen, voy a obtener, entonces, voy a obtener ¿cuántos moles? Voy a obtener un solo mol del compuesto A. No voy a obtener 188 gramos, porque ya no estoy relacionando gramos con gramos, solamente gramos con mol. Entonces, eso voy a obtener un solo mol, un mol del compuesto C. Aquí voy a ponerle C. Voy a girar un poquito más para que me dé el espacio. Ahora la pregunta, X1. Si yo quiero sacar o saber cuántos gramos, X1 gramos del compuesto A, quiero obtener 3.75, 3,75 mol del compuesto C, es mi pregunta, ¿no? Ahí. Para comprobar que estoy haciendo bien mi regla de 3 simple, tengo que comprobar aquí que el gramo, aquí coincida, gramos A con gramos A y mol C con mol C. Tiene que ser igual acá. Si no están iguales, entonces quiere decir que estoy haciendo mal mi regla de 3 simple. ¿Ya? Entonces coincide gramos A, porque mi pregunta era ¿cuántos gramos X1 sería de A para obtener 3.75 mol de C? Entonces está coincide. Resultado final. X1 sería igual a, vamos a hacerla, ¿cómo se multiplica? A lo cruzado, ¿no? Este con este se multiplicaría 126 gramos del compuesto A por 3.75, vayan multiplicándolo ustedes, por favor, mol del compuesto C. Bien. Y voy a dividir solamente entre un mol del compuesto C. Entonces,
Mol con mol, gramos C, mol y C se simplifica. Multiplico 126 gramos de A por 3.75. Resultado final, ¿cuánto da? Alguien me dice, por favor, resultado final. A ver, 126 multiplicado 472.5. 472.5. Muy bien. 472,5 gramos de qué? Gramos del compuesto A. Ahí está. Y de esa manera ya tengo mi respuesta. Ya. Muy bien. Ahora vamos a hacer el siguiente. Siguiente pregunta. Esta pregunta no corresponde a este ejercicio, entonces lo vamos a borrar ahí. Borramos y le voy a hacer otra pregunta. Acá, por ejemplo. ¿Cuántos moles, está bien? ¿Cuántos moles de? Aquí voy a poner, por ejemplo, hidróxido cúprico. De hidróxido cúprico. Ya, ahí está. Entonces, de hidróxido cúprico. ¿Cuántos gramos de hidróxido cúprico, o cuántos moles, perdón, moles de hidróxido cúprico se obtienen con 220 gramos de, aquí le voy a cambiar también, de, y voy a poner de, se obtiene con 200 gramos de ácido nítrico. No puedo cambiar esto, la pregunta voy a cambiar. No se obtiene, sino para obtener 220 gramos de agua. Vamos a trabajar con agua. Ya, entonces la pregunta la voy a cambiar. Ahora sí, vamos a hacer, a ver, lo negro. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántos moles de hidróxido cúprico? Hidróxido cúprico sería este, el B, el segundo. Como dice moles, entonces yo voy a anotar aquí, ¿cuántos moles de hidróxido cúprico hay? Un solo mol, entonces le pongo un mol acá. Un mol. ¿Y cuántos moles de agua voy a obtener? 2 moles, porque aquí me está diciendo que son 2 mol de agua. Y al agua le voy a poner, para no estar anotando agua, le voy a poner en la palabra D mayúscula. Así lo anoto. A, B, C, D. Justamente para no estar anotando, cuando hago mi regla de 3 simple, yo pongo A o C o B o D. ¿Ya? Bien, aquí abajo voy a hacer mi regla de 3 simple. Si dice cuántos moles de hidróxido cúprico, entonces aquí voy a poner mi incógnita X2. X2 sería en mi pregunta y tiene que estar en mol. Y voy a utilizar gramos de agua. Entonces significa que lo voy a utilizar este dato de 36 gramos de agua. ¿Ya? Entonces hago mi regla de 3 simples. Por lo tanto, digo, con un mol de hidróxido cúprico, un mol del compuesto B, obtengo 36 gramos del compuesto agua, que sería D. Y la pregunta sería, ¿cuántos moles de hidróxido cúprico necesito para obtener 220, aquí le voy a poner el dato, 220 del compuesto agua? Entonces anoto acá. ¿Cuánto X2? ¿Cuánto voy a obtener en mol del compuesto hidróxido cúprico, que es B, para obtener 220 gramos de agua, que sería el compuesto D? Bien, hago finalmente mi operación. X2 sería igual a ¿qué? Multiplico a lo cruzado. Sería este por este, ¿no? Entonces, vamos a cambiar de color.
Entonces, multiplicaría un mol de ¿qué? Un mol de B. Un mol de B multiplicado por... Es muy complicado escribir con mouse. Ahora, por 220 gramos del compuesto. Una cosa que me está olvidando es que hay que verificar, ¿no? Fíjense que está bien, ¿no? Mol con B está en el mismo lado. Gramos de D, gramos con D está en el mismo. Quiere decir que estamos haciendo bien. Y voy a dividir entre ¿cuánto? Entre 36 gramos del compuesto D. Me dice la respuesta, ¿cuánto saldría? 6,1. X2 igual a ¿cuánto? 6,1. 6,1. Muy bien. ¿Gramos de qué? ¿Qué puedo simplificar acá? Gramos de, gramos de. Ah, no, quedaría en mol. Quedaría en mol. Mol del compuesto B. Ahí. Y con eso completamos y terminamos el ejercicio.